El sonido del agua corriendo con fuerza resonaba en la fría mañana, mientras Raúl observaba los escombros del puente destruido. Las tablas rotas y empapadas flotaban en el río, llevadas por la corriente implacable. Las aldeas, ahora divididas, parecían más distantes que nunca. El escenario frente a sus ojos era de pura desolación. El puente, que durante tantos años fue el vínculo vital entre las dos comunidades, no era más que ruinas. Los habitantes, en silencio, miraban el río con una mezcla de tristeza y resignación. Raúl, con el corazón apretado, sabía que aquello no era solo un desastre material, sino la ruptura de algo mucho más profundo. Mientras miraba los escombros, Raúl no pudo evitar pensar en su padre, un ingeniero renombrado que dedicó su vida a mantener aquel puente en pie. Recordaba las historias que su padre contaba sobre la importancia de esa estructura, no solo como un medio de transporte, sino como un símbolo de unión entre las aldeas. Sin embargo, el padre de Raúl nunca pudo concluir su última obra, fracasando al intentar restaurar el puente durante una inundación, lo que acabó llevándolo a la muerte. La sombra de ese legado pesaba sobre Raúl, que sentía la responsabilidad de cumplir lo que su padre no pudo. La destrucción del puente reavivó en él una llama que llevaba mucho tiempo apagada. Era hora de continuar el trabajo que su padre comenzó. Raúl se alejó de los escombros con una creciente determinación. Sabía que no podía permitir que el puente destruido simbolizara el fin de la conexión entre las aldeas. Con el legado de su padre pulsando en sus venas, tomó la decisión de reconstruirlo. En los días siguientes, Raúl visitó a los líderes de ambas aldeas, presentando su propuesta. Hablaba con pasión sobre la importancia de restaurar el puente, no solo como estructura, sino como un símbolo de reconciliación. Al principio los habitantes lo escuchaban con cortesía, pero Raúl sentía el escepticismo en sus miradas. Muchos aún guardaban rencores antiguos y veían la separación física como algo natural. Aún así, Raúl no se desanimaba. Cada conversación era una oportunidad para plantar la semilla de la esperanza y la unión. Estaba decidido a seguir adelante, aunque tuviera que hacerlo prácticamente solo. Sin embargo, la resistencia de los líderes pronto se hizo evidente. En una reunión con el Consejo de la Aldea del Norte, Raúl presentó sus planes detallados, mostrando cómo se podría llevar a cabo la reconstrucción. Pero después de su apasionado discurso, los líderes rechazaron su propuesta. El puente fue destruido por una razón, Raúl, dijo el jefe del consejo. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Al escuchar esas palabras, Raúl sintió un escalofrío en la espalda. En la aldea del sur, el resultado fue similar. Los líderes, aunque más cordiales, también rechazaron la idea, temiendo que la reconstrucción pudiera reabrir viejas heridas. Raúl se dio cuenta de que la tarea por delante sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Las aldeas, separadas no solo por el río, sino por décadas de desconfianza, estaban renuentes a aceptar su visión de unión. Tras los rechazos, Raúl se encontró con un nuevo obstáculo. Juan, un influyente habitante de la aldea del norte, conocido por su postura rígida y aversión a los cambios. Durante un encuentro casual en la plaza de la aldea, Juan abordó a Raúl de forma directa y desafiante. ¿Crees que puedes reconstruir ese puente y resolver todos los problemas?, preguntó con una mirada penetrante. Ese puente debería permanecer destruido. Las aldeas se separaron por una razón, y tal vez sea mejor así. Raúl intentó argumentar, hablando sobre la importancia de unir las aldeas, pero Juan no estaba dispuesto a escuchar. Dejó claro que haría todo lo posible para impedir la reconstrucción. Raúl sintió que la oposición aumentaba, y la duda comenzó a instalarse en su mente. Sin embargo, sabía que no podía rendirse ahora. Mientras Raúl enfrentaba la creciente resistencia, surgió una aliada inesperada. Marta, una curandera respetada en la aldea del sur. Marta había perdido a su hija en un accidente en el antiguo puente y al principio también se oponía a la reconstrucción. Sin embargo, al ver la determinación de Raúl y recordar su propio sufrimiento, decidió apoyarlo. Marta buscó a Raúl y le ofreció su ayuda, compartiendo con él historias de curación y superación. El puente no es solo de madera y piedra, dijo ella. Puede ser un camino para sanar las heridas entre las aldeas, así como yo sané las heridas del cuerpo y del alma. Con el apoyo de Marta, Raúl sintió sus fuerzas renovadas. Juntos comenzaron a planear un nuevo enfoque, decidido a superar las dificultades y resistencias.
Con el apoyo de Marta, Raúl inició los primeros trabajos de reconstrucción del puente. Sin embargo, pronto surgieron problemas inesperados. Materiales desaparecían misteriosamente, herramientas eran encontradas dañadas y partes de la construcción eran vandalizadas durante la noche. Raúl pronto se dio cuenta de que no eran meras coincidencias, sino actos de sabotaje. Sabía que Juan estaba detrás de eso, intentando minar sus esfuerzos. Raúl sintió aumentar la frustración, pero decidió no confrontar directamente a Juan, temiendo que eso solo empeorara la situación. En lugar de eso, reforzó la seguridad del lugar y continuó con el trabajo, decidido a no dejar que esos ataques lo desviaran de su objetivo. La presencia de Marta a su lado era un consuelo, y juntos intentaron mantener la moral de los trabajadores, a pesar de las crecientes dificultades. Mientras continuaban los sabotajes, Raúl comenzó a sentir el peso del desafío. Por la noche, en su pequeño cuarto, se encontraba luchando contra dudas profundas. La imagen de su padre aparecía constantemente en su mente, trayendo tanto inspiración como presión. Se preguntaba si realmente estaba a la altura de continuar el legado de su padre o si estaba destinado a fracasar de la misma manera. Las palabras de Juan resonaban en su mente, alimentando sus inseguridades. Raúl consideró rendirse, pensando que tal vez las aldeas tenían razón al preferir la separación. Sin embargo, una conversación con Marta, quien le contó sobre sus propias batallas internas y cómo superó la pérdida de su hija, reavivó su determinación. Raúl se dio cuenta de que la lucha no era solo contra los saboteadores, sino también contra sus propios miedos e inseguridades. La desconfianza de Raúl hacia Juan finalmente se confirmó en una noche tormentosa. Mientras él y Marta hacían una ronda por el lugar de la obra, avistaron una figura escabulléndose entre las sombras. Acercándose con cautela, Raúl reconoció a Juan, que estaba a punto de causar más daños a la construcción. Confrontado, Juan no negó sus acciones, y con rabia contenida confesó que había sido él quien saboteó los trabajos. Juan reveló sus motivaciones, afirmando que creía que la destrucción del puente era una señal de que las aldeas debían permanecer separadas. «Este puente es un error, Raúl», dijo con una amargura profunda. «Forzar la unión de estas aldeas solo traerá más desgracia». Raúl escuchó en silencio, dándose cuenta de que la resistencia de Juan no era solo personal, sino también una creencia arraigada en años de desconfianza y dolor. Después de la revelación de Juan, Raúl sintió que un enfrentamiento directo solo empeoraría las cosas. Decidió entonces continuar la reconstrucción en secreto, con la ayuda de un pequeño grupo de trabajadores fieles y Marta. Comenzaron a trabajar durante la noche, aprovechando el silencio y la oscuridad para avanzar en la construcción, sin que Juan u otros opositores se dieran cuenta. Raúl organizó un plan meticuloso, dividiendo las tareas entre los pocos que aún creían en el puente. A pesar de la constante tensión y el miedo de ser descubiertos, el grupo avanzaba lentamente, ladrillo por ladrillo, tabla por tabla. Cada noche de trabajo era un paso más hacia el objetivo de Raúl, quien sabía que no podía vacilar ahora. El puente estaba renaciendo, al igual que la esperanza de Raúl de unir las aldeas y honrar el legado de su padre. El nuevo puente estaba casi terminado cuando Juan descubrió el trabajo nocturno de Raúl. Enfurecido, decidió actuar de forma drástica. En una noche de tormenta, armado con dinamita, Juan se dirigió al puente con la intención de destruirlo de una vez por todas. Raúl y Marta, que estaban supervisando el trabajo, se dieron cuenta de la presencia de Juan y corrieron para detenerlo. El enfrentamiento fue intenso, con Juan decidido a volar el puente, Raúl intentando convencerlo de lo contrario. La lluvia caía con fuerza y el sonido del trueno aumentaba la tensión. «Este puente no debe existir», gritó Juan, mientras intentaba encender la mecha. Raúl, en un acto desesperado, luchó para desactivar las cargas, tratando al mismo tiempo de llegar a Juan emocionalmente. «Destruir el puente no borrará el dolor del pasado, Juan. Necesitamos superar esto juntos». En medio de la lucha, Juan perdió el equilibrio y casi cayó al río. Estaba más furioso que nunca. En un acto impulsivo y altruista, Raúl se lanzó para salvar a Juan, agarrándolo en el último momento. La dinamita cayó al río, y la explosión ocurrió en las aguas turbulentas, lejos del puente. Juan, conmocionado, fue arrastrado de vuelta a la seguridad por Raúl, quien, aunque exhausto y herido, no dudó en salvar a su adversario. Este acto de altruismo impactó profundamente a Juan.
Por primera vez se dio cuenta de que Raúl estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia vida, la unión de las aldeas. Juan comenzó a cuestionar sus propias creencias, reconociendo que tal vez la reconstrucción del puente no era un error, sino una oportunidad de curación y redención. Raúl, por su parte, sintió que el momento más difícil había pasado. Con el puente casi completo y Juan ahora a su lado, Raúl sintió un nuevo vigor apoderarse de su equipo. La noticia del enfrentamiento final y del sacrificio de Raúl se extendió rápidamente por ambas aldeas, cambiando la percepción de los habitantes. Lo que antes era resistencia y escepticismo se transformó en curiosidad, poco a poco en apoyo genuino. Las aldeas, antes divididas, comenzaron a colaborar, enviando más trabajadores y suministros para asegurar que el puente se completara. Cuando se colocó el último clavo y el nuevo puente finalmente se erigió completo sobre el río, se organizó una gran celebración. Las dos aldeas, ahora unidas no solo físicamente, sino también espiritualmente, se reunieron para celebrar el logro. El puente, más que una estructura, se había convertido en un símbolo de renovación y reconciliación. Raúl, exhausto pero triunfante, veía su sueño y el legado de su padre finalmente realizado. Raúl, observando el puente recién construido, reflexionaba sobre todo el camino que había recorrido. El camino fue arduo, lleno de desafíos internos y externos, pero ahora podía sentir el peso del legado de su padre siendo finalmente aliviado de sus hombros. Las aldeas, antes tan separadas, ahora caminaban juntas sobre el puente, compartiendo historias y esperanzas para el futuro. Juan, quien inicialmente fue el mayor opositor de Raúl, se acercó a él durante la celebración. «Tenías razón, Raúl», dijo con humildad en los ojos. «El puente necesitaba ser reconstruido, y yo estaba ciego por el pasado». Raúl sonrió, sintiendo que había hecho más que solo construir un puente. Había ayudado a sanar una vieja herida. Raúl sabía que su misión allí estaba cumplida. El legado de su padre estaba seguro, y había dejado una marca que perduraría por generaciones. Años después, la historia de la reconstrucción del puente se convirtió en una leyenda inspiradora para otras regiones. Raúl, ahora un ingeniero reconocido, continuó su misión de unir comunidades divididas, llevando las lecciones que aprendió en esa pequeña aldea a otras partes del mundo. El puente, símbolo de unión y superación, permaneció como un testimonio del poder del sacrificio y la colaboración. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. No olvides suscribirte al canal, dar like al video y compartirlo con tus amigos. Vamos juntos a difundir mensajes de unión y esperanza.